Bueno, pues había pensado usar esta fuente de alimentación conmutada que extraí de una impresora por darle una utilidad. O sea, por no desmontarla y sacar los componentes, pues por darle una utilidad. Bueno, pues pensé en usarla como cargador de baterías. Pero el principal problema es que si medimos la tensión de salida que da, vemos que esta es de algo más de 40 voltios, con lo que no nos va a servir para cargar baterías, ya que la tensión es excesiva. Por intensidad sí, porque según el fabricante esto da 2,7 amperios. Y podría servirnos para cargar una batería, pero la tensión que da es excesiva. Bueno, voy a desconectarla. Bueno, pues las fuentes de alimentación del tipo conmutado pues suelen tener un circuito que permite mantener estable el valor de la tensión cuando conectamos una carga a través del optoacoplador que está aquí, que es esta pequeña pieza que vemos ahí de color negro que está cerca del transformador. Bueno, pues esta parte del acoplado, el optoacoplador, como si consigue la conmutación de manera óptica a través de un LED y un fototransistor. Esta parte de aquí maneja la corriente del primario, que como sabemos en estas fuentes puede llegar a algo más de 300 voltios. Sin embargo, esta de aquí maneja la corriente del secundario, que como vemos es bastante menor, que es 40 voltios. De esta manera se consigue aislar la tensión más elevada de la más pequeña. Bueno, normalmente llevan unos circuitos integrados que mucha gente conoce como Zener ajustable, que no es más que el TL431. Bueno, en este caso vemos este pequeño circuito de 3 patillas, que yo pensaba encontrar el TL431, pero no es así. En este caso vemos que es colector, base y emisor. Podemos observarlo en la serigrafía, por lo que deduzco que se trata de un transistor bipolar. Bueno, pues siguiendo las pistas vemos que el emisor, que es este de aquí, va conectado a un diodo Zener y a negativo. Estas son las conexiones del Zener, que como vemos lo tenemos aquí. Y vemos que la base, que es esta de aquí, vamos a ver que se vea mejor. Aquí está señalada, está serigrafiada con la letra B, pues la base está conectada al conjunto de resistencias que viene del optoacoplador, que sería este. Pues con el polímetro en continuidad, si medimos entre el terminal de base y una de las resistencias, la primera, vemos que suena. Y bueno, pues yo había pensado en extraer esta resistencia que viene del emisor y se conecta a negativo, y sustituirla por una variable, un potenciómetro, y de este caso poder tener una tensión variable. Bueno, pues estudiando más detenidamente el circuito, pues llegué a la conclusión de que eliminando este SMD no íbamos a conseguir nada.
porque realmente lo que tenemos aquí es un transistor y para conseguir una variación en la corriente entre el emisor y el colector deberemos variar la corriente de base. Por eso la modificación que le he hecho es extraer todas estas resistencias SMD, estos dos puentes de resistencias SMD, y conectar directamente de la salida del acoplador, del optoacoplador, el potenciómetro de ajuste y conectarlo a la base del pequeño transistor bipolar. Y así, de una manera, digamos, más lógica, podremos conseguir una tensión variable. Bueno, pues ahora vamos a probar el circuito a ver si realmente conseguimos una tensión variable o no. Bueno, pues ahí vemos que efectivamente de 41 voltios que daba, vemos que lo he conectado entre negativo y positivo. Me he dejado sin conectar porque no nos van a hacer falta dos salidas, nos van a hacer falta dos salidas. Esa pues no la vamos a usar. Bueno, vamos a accionar el potenciómetro de ajuste. Vemos que aumenta la tensión. El potenciómetro por ciento tiene un valor resistivo de 50K, es decir, 50 kiloohmios. Y yo al girarlo, pues va aumentando paulatinamente el voltaje de la fuente y en este caso hemos conseguido una tensión máxima de 22 voltios. Bueno, pues para cargar una batería, pues normalmente nos hace falta bastante menos tensión. Pues con 14 voltios va que chuta. Pues vamos a dejarlo 14 y medio. Y con esta tensión podemos perfectamente cargar baterías, pero antes vamos a hacer una prueba. Bueno, y ahora vamos a ver la forma de onda que da la salida de la fuente que hemos modificado. Ahí lo tengo conectado al osciloscopio y vemos que la forma de onda que da es prácticamente continua. Bueno, pues al accionar el potenciómetro vemos que el valor de tensión sube. Y al accionarlo en sentido inverso, pues baja. A mí lo que me interesa de todo esto es la forma de la onda. La forma de la onda, que como vemos es que es prácticamente continua, es corriente continua. Esto nos va a venir muy bien, por ejemplo, para cargar baterías que lleven módulos BMS, pues para evitar sorpresas. Bueno, vamos a desconectarlo de la fuente de tensión. Y ahí vemos cómo baja lentamente, no desaparece del todo la línea por la acción de los condensadores electrolíticos que tiene, de en particular, que es el filtro secundario, que es de alta capacidad. Pero vemos que poco a poco
los condensadores, el descondensador, perdón, se va descargando y la línea de tensión pues va bajando. Como el aparato consume muy poquita corriente, pues va bajando poco a poco, hasta que ya desaparece del todo. Bueno, pues he colocado un amperímetro en serie y un bombillo de coche y vamos a meterle tensión. Se ilumina y vemos que mantiene una intensidad de 1,8 amperios. Y aquí la última prueba que vamos a hacer es, como yo quiero usar esta fuente para cargar baterías, pues lo que he hecho ha sido sustituir la luz, la bombilla de coche, que la tengo por ahí, y en su lugar pues he conectado una batería de plomo y por supuesto conservando el amperímetro conectado en serie para ver la corriente de carga. Bueno, vamos a cerrar circuito y ahí vemos que el amperímetro, el aparato de medida, marca un valor de intensidad. Significa que está pasando corriente a través de la batería, con lo que la estamos cargando, y que la intensidad pues va disminuyendo. Lógicamente, a medida que carga, la intensidad va disminuyendo. Con lo que la estamos cargando. Esta fuente pues nos puede servir como fuente variable, como alternativa a las fuentes tradicionales para experimentos. Nos puede servir para experimentos, como fuente de tensión para experimentos, o bien como cargador de pequeñas baterías como esta. También podría cargar perfectamente baterías de litio. Y bueno, y como vemos, hemos reciclado pues un componente que por sí mismo pues no tenía uso fuera de la impresora de donde fue sacado. Y de otra manera pues iría a la basura. Hombre, hubiera aprovechado los componentes, pero de esta manera pues tengo un cargador de baterías sencillo que no me ha costado ni un duro, no me ha costado ni un perro, y de esta manera pues logramos aprovechar los componentes, las piezas, las placas electrónicas que vamos obteniendo y que no podemos darle ningún uso pues de una manera muy fácil.